Cordial saludo compañeros y tutores, mi nombre es Jason López, soy estudiante del curso de Antropología Cultural. Este es el desarrollo del paso 4 de la fase 2, Cultura, Alcance y Perspectiva. El primer punto dice que define a partir de las lecturas qué es cultura y explique con sus palabras y explique cuál es la importancia de la cultura en la conformación y evolución social. Bueno, nos dice Harris que la cultura es ese conjunto de elementos culturales como el arte, el conocimiento, la moral, la religión, conductas y los hábitos adquiridos por los miembros de una comunidad. Asimismo lo vemos en esta imagen gráfica hecha con inteligencia artificial, donde hay un conglomerado de todos estos elementos culturales, como el conocimiento, los deportes y todos estos elementos que nos identifican como miembros de una sociedad. La importancia de la cultura en la conformación y evolución de la sociedad se debe a la transmisión de elementos culturales entre generaciones y entre sociedades, generando los pilares de comportamientos y creencias de una sociedad particular. Bueno, en este caso esa transmisión cultural se hace a través de la endoculturización, donde en esta primer gráfica vemos el ejemplo de cómo un padre le transmite la habilidad de tocar un instrumento a su hija. Y para la difusión cultural vemos en esta otra imagen los elementos por la que se hace posible, como el arte, la música, el cine. En el segundo punto nos piden definir a partir de las lecturas qué es enculturación y explicar cuáles son las implicaciones e impacto del fenómeno de la enculturación. El término enculturación se define a partir de la lectura de Kotak en el texto La cultura. Él nos dice que la enculturación es el proceso mediante el cual un individuo aprende y adopta las costumbres de una sociedad específica. Aquí en este caso vemos en esta imagen como una maestra está moldeando los pensamientos de unos alumnos, forjando de esta manera las herramientas, las actitudes necesarias para poder convivir en sociedad. Es mediante la enculturación que una sociedad adquiere sentido de pertenencia y se logra aplicando las normas y los valores que se deben transmitir de forma generacional. Aquí en esta imagen rotulada de color amarillo vemos como hay una sociedad reunida de forma casi que ceremonial para debatir problemas internos. Un impacto positivo de la enculturación es el desarrollo de las competencias para la vida en sociedad. Esto se lleva a cabo a partir de la endoculturación. Pero hay que tener en cuenta que este fenómeno puede arraigar consigo conflictos a consecuencia de la diversidad cultural. Aquí en esta imagen podemos visualizar cómo podemos llevar una vida en comunidad en el mismo planeta. En el siguiente punto nos piden hacer algunas reflexiones en torno a la diversidad cultural y a sus manifestaciones que identifican y marcan un determinado grupo. Por ejemplo, para el caso colombiano. Las reflexiones fueron en base a la lectura de Kotak del texto La cultura, donde se puede decir que la coexistencia de diferentes culturas corresponde a la diversidad cultural. Este principio de diversidad cultural es el que enriquece en la nación, produciendo desafíos y oportunidades para la adaptabilidad y el desarrollo de las comunidades. También podemos decir que cada cultura aporta sus conocimientos, sus prácticas, sus costumbres, y estos elementos son los que potencializa la cultura del territorio. La diversidad cultural nutre la investigación, el desarrollo y la innovación debido a las perspectivas de cada grupo. Aquí en la gráfica observamos cómo hay diferentes grupos étnicos, diferentes culturas habitando el mismo territorio. En este caso, el mapa nos muestra que es Colombia. La riqueza cultural colombiana se manifiesta en la diversidad de lenguas, de cosmovisiones, prácticas espirituales, en la música, en la gastronomía. Y todo eso lo tenemos influenciado por los grupos indígenas, por los afros y los inmigrantes que llegaron a nuestro país. En el caso de Colombia, la diversidad cultural también se manifiesta en la música y en la danza,
bajo la influencia indígena, americana, afroamericana y por los europeos. Con estos elementos creamos géneros como el bambuco, la salsa, la champeta, hip hop, entre otros. En cuanto a la gastronomía colombiana, tenemos los platos bajo la influencia de territorios. Por ejemplo, tenemos la bandeja paisa en Antioquia, el tamal en el Tolima, el sancocho en el Valle. Y así cada territorio tiene su plato específico. Otra manifestación cultural colombiana son en las festividades, donde tenemos a lo largo del país diferentes de estas celebraciones. Por ejemplo, tenemos en Río Sucio el Carnaval del Diablo, tenemos el Carnaval de Barranquilla, tenemos el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto. Aquí en esta imagen tenemos representado el Carnaval de Barranquilla, el cual es patrimonio cultural nombrado por la UNESCO y es celebrado cada año. El último punto nos dice que qué importancia tiene estudiar la cultura y la diversidad cultural en el contexto del posconflicto colombiano. La importancia de este estudio radica en la comprensión del conflicto en cada territorio particular, ya que en el país ningún territorio es ajeno a las secuelas de la guerra, pero en los lugares estratégicos para la trazabilidad del narcotráfico son los lugares donde las secuelas, donde las consecuencias son más intensas y crueles. Tener conciencia de esta situación genera empatía, tolerancia y respeto, que son valores fundamentales, son cruciales para que una sociedad pueda sanar integralmente y vivir en paz. Muchas gracias por la atención.